Buen día, ¿cómo está? Le comento, no tengo el dato de su nombre, pero le explico por la consulta que nos hicieron anoche. Fue un poco tarde que nos llegó esta consulta y a mí me llegó esta mañana recién el requerimiento específico. Por lo que entiendo, requiere apoyo en la elaboración de este capítulo, solo este capítulo. Para este capítulo necesitamos el estudio de mercado, sí o sí, los resultados, no el estudio como tal, sino solo los resultados. Es decir, los gustos, preferencias, intereses, qué es lo que quieren exactamente, porque no sabemos para qué producto es, o sea, si quieren un solo producto, una línea completa de productos, dos o tres líneas de productos, eso no tengo idea. No sé si es para bienes o servicios, porque todo esto desarrolla a partir de esos puntos. Por ejemplo, acá en los factores determinantes del proyecto hay diferentes factores que se pueden ver y esto varía de un estudio a otro, pero no varía mucho, no deberían variar mucho. Acá se habla, por ejemplo, de los factores físico-espaciales, la accesibilidad, el requerimiento de producción, la demanda. Por eso le digo, necesitamos los datos de los resultados del estudio de mercado, entre otras cosas. También hay un principio muy importante para todo esto, es la determinación de la demanda insatisfecha, que es la oferta total menos, perdón, la demanda total menos la oferta del bien o los bienes que se quieran producir. Por ejemplo, hablemos de poleras, como un ejemplo. Si vemos que la oferta total del mercado, en el mercado local de la competencia, quiero decir, se producen en las tallas que se requieren las poleras. Estoy especulando acá porque no sé qué producto es realmente. Les decía, si vemos que la demanda total perdón, la oferta total que hay en nuestra plaza es de, supongamos, 100,000 poleras al año en tales tallas de tales características, ¿no? Porque no es cualquier polera, tiene que ser un tipo especial de polera, por ejemplo, de la selección o de lo que sea. Supongamos son 100,000 unidades, pero determinamos que la demanda total es de 300,000, como un ejemplo. Entonces hay una demanda insatisfecha de 200,000 unidades, ¿cierto? La planta debe estar en función de eso, pero además el negocio nunca debe estar destinado o debe pretender, mejor dicho, satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha, porque eso no es viable para un negocio, especialmente para los que se dedican a producir bienes. En ese caso es mejor apuntar a un 3 o 4 o 5% máximo de la demanda insatisfecha. Y a partir de eso vemos recién cuál es la capacidad de producción total que tendría el negocio. Vemos si, dadas las instalaciones, el personal, los suministros, todo, materia prima existente en el mercado y demás. Por ejemplo, el negocio estuviera en condiciones de ofrecer 10,000 unidades al año. Eso puede ser, sí, tiene este negocio esa capacidad. 10,000 unidades o 2,000 o 5,000 o cualquier número que sea, tiene que estar acorde, uno, a la demanda del mercado, porque si no hay demanda, ese producto no se va a colocar, no se va a vender, y todo negocio debe estar orientado a vender, siempre. Pero además necesitamos ver la capacidad verdadera de la planta. Vemos si, tomados en cuenta los diferentes factores, la maquinaria, materia prima, repito, y mano de obra, se está en condiciones de producir esas 10,000 unidades al año o más. Lo ideal es que siempre sea más, nunca trabajar a tope, o sea, hasta el límite. Si todos estos factores nos hacen decir que se puede producir esas 10,000 unidades al año, en realidad deberían ser por lo menos, 40,000 unidades, suponiendo que la capacidad requerida fuese de 10,000 unidades al año. Entonces, la capacidad total instalada debería ser 4 veces más como mínimo. Esto porque progresivamente se va a llegar al 100% en los siguientes meses o años. Por ese motivo, entre otras cosas. Le estoy dando ya un avance de lo que se viene. La descripción de la producción no es nada más que la descripción de los procesos productivos. Bueno, la producción generalmente es un solo proceso, ¿verdad? Desde el ingreso de la materia prima hasta la entrega del producto acabado, pero
luego vienen otros procesos que son la comercialización, etc. Con base en esta parte, en esta pauta de 412, se desarrollan los requerimientos de maquinaria, equipos y materia prima, es decir, se va detallando. Este capítulo, de hecho, ya es la antesala del análisis financiero como tal. Y en el siguiente apartado, proceso de producción, ya se desarrolla esto de la descripción de la producción de forma más detallada, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de las poleras, porque, repito, no sé cuál sea su bien específico, o sea, el producto que va a ofrecer al mercado. En el caso de las poleras tendría que ser, por ejemplo, verificación de la calidad de la materia prima, ¿no? Entonces, sabemos bien que va a haber cierta materia prima que se va a desestimar. Eso es normal, no tiene nada de malo. Luego, los bienes muebles para la producción se refiere a la... bueno, perdón, acá. Empezamos hablando de los requerimientos de maquinaria, ¿verdad? La adquisición de la maquinaria hay que determinar si se lo va a comprar nueva, de segunda mano, adquirir el leasing productivo. Hay un término específico para ese tipo de leasing, en este momento no recuerdo, pero que básicamente es el leasing operativo. Es el alquiler de maquinaria sin comprarla, pero hay la opción de compra. Entonces, eso se puede ver. Maquinaria y equipos nomás, pero o hasta donde sea posible trabajar con las empresas que así comercializan, que ofrezcan esa modalidad, si es que hubiera. Y si no, pues compra simplemente. La materia prima sí o sí se compra. Entonces, se determina qué tipo de materia prima se requiere, etc. Las herramientas complementarias para la producción son, por ejemplo, en el caso de montar una fábrica de confección de poleras, pueden ser las tijeras, reglas, todo eso. Los bienes muebles para la producción son las mesas, sillas, cuando se requiera, ¿no? Porque no siempre se requiere silla. Los equipos de protección personal, esto ya tiene que ver con la gestión de riesgos. No sé para qué carrera es. Si es administración de empresas, sí, algunas de las palabras que le diga probablemente le suenen desconocidas. Si es de ingeniería industrial, me va a entender perfectamente. Entonces, en los equipos de protección personal se habla de aquellos implementos que nos van a permitir proteger a los trabajadores. Por ejemplo, audífonos, en lentes, no son lentes exactamente, los visores, creo que son visores el nombre técnico, etcétera. Y luego ya viene el proceso de producción como tal, o sea, los diagramas de flujos uno por uno. El diseño y distribución de planta, en cambio, esto ya tiene que ver con arquitectura. Esta parte de diseño y distribución de planta, lo suyo es distribución de, perdón, ya recordé, es para ingeniería de alimentos, ¿verdad? Me disculpo, es que sí tuvimos varias consultas y por momentos uno se confunde, sí, ingeniería de alimentos. Para todo caso, una vez que tengamos el requerimiento de la maquinaria, equipos y materia prima, ya se diseña y distribuye la planta. Normalmente esta parte, dependiendo cuántos planos sean, esto debería encargarse un ingeniero o un arquitecto. No tenemos ingenieros ni arquitectos en el equipo, pero por un diseño simple a nosotros nos cobran $50. La verdad, esos son los valores que se manejan, pero nos entregan algo muy bien hecho. La otra opción es diseñar en PowerPoint nosotros y estaría incluido dentro del costo total. Y a usted le facilita por ese lado. Es un diseño bastante simple. Hay plantillas para eso, eso es lo bueno. Y podemos armar. Normalmente este tipo de empresas, de negocios están en dos plantas, normalmente, pero la segunda planta es para el área administrativa. En cambio, la planta baja es para la parte operativa o productiva específica. Entonces ahí se da un tipo de diseño bastante simple, pero que sea comprensible. Eso es lo más importante. Habla de la instalación eléctrica y acá sí tendríamos que hablar con un ingeniero eléctrico o por lo menos un tecnólogo técnico en electricidad. Esa partecita ya es otro nivel. Este detallito creo que nos puede alterar un poco la ecuación, pero sí es importante considerar, porque hay maquinaria, hay voltaje, hay medidas de protección que se deben considerar. Eso lo ven sobre todo en ingeniería industrial. Pero veríamos cómo manejar este tema. De todo lo que veo, lo que me preocupa es esto de la instalación eléctrica, porque hay que ver los requerimientos de consumo. Esto es lo que se debe ver principalmente. Hasta este momento ya no se necesita tanto el estudio de mercado porque ya una vez determinados estos factores se trabaja con eso nomás. Y por último, tenemos la seguridad y salud ocupacional, que básicamente se tendrían que ver acá
la gestión de riesgos laborales, ¿no? No es mayor cosa. Esa parte es más ágil. El problema con este apartado de seguridad y salud ocupacional es que es información que se repite, o sea, son las mismas medidas para absolutamente todos los casos. En producción alimenticia, por ejemplo, ¿cuál va a ser el principal factor de peligro? El gas, el fuego, eso sobre todo, pero también la electricidad, aunque en segundo orden. Entonces, esos dos van a ser los principales factores. No digo que sean los únicos, pero sí los principales. O sea, riesgo físico es lo que principalmente tendríamos, riesgo de incendios. Por ahí va la cosa. Pero esos son bastante genéricos. ¿Qué significa esto? Que al plasmar las políticas de seguridad y salud ocupacional, tenderíamos a repetir lo que todo el mundo sabe y eso genera coincidencia con Internet. Pero no podemos inventarnos nada, son los mismos parámetros para todos los casos, en el caso de la industria de alimentos y bebidas, de producción alimenticia, son los mismos requerimientos, no hay donde perderse en eso. Y por último, los parámetros de control de calidad, podríamos aplicar una estrategia de, por ejemplo, podríamos utilizar la metodología del CEFCUAL, aunque no estoy seguro, porque esto es producción, no son servicios propiamente dichos. Pero esto se puede resolver en una página, solo son los parámetros. Es decir, por ejemplo, no más del 10% de rechazo de los productos o de generación de residuos, ese tipo de cosas significa. ¿Qué pruebas de calidad va a pasar? O sea, los checks, qué técnicas se aplicarían como el checklist, ese tipo de cosas. Se puede armar un checklist simple de 10 a 15 ítems y ya está. Se explica cada uno de esos. Entonces, es lo que le puedo decir. Necesitamos el capítulo de los resultados, mejor dicho, del estudio de proyecto. Alguna información adicional quizás sea necesaria. Tengo entendido que es para el 15 de abril. Hablamos de más o menos un mes. Es un plazo razonable, pero necesitamos esa información en caso de llegar a un acuerdo con urgencia. Tiene que ser eso lo antes posible para comenzar a trabajar. Es lo que le puedo decir de momento. En cuanto al el tiempo, repito, es razonable. Se puede presentar un borrador el viernes de la siguiente semana, un avance ya, y avances semanales, ¿no? Hasta completar el plazo. El volumen normalmente de este capítulo varía entre 20 y 50 páginas. No tengo el dato de que le hayan indicado eso, un parámetro, sí necesitamos para saber cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, cuántos recursos se le van a destinar y también la cotización que en su momento le indicaría la coordinadora. Si no estoy mal, no tiene definido el número de páginas, si no estoy mal. Pero, por favor, si me equivoco, me corrige nada más. En función de eso tendríamos que ver el tiempo exacto, cómo nos organizamos y la cotización final. Entonces, es todo lo que a mi parte concierne. Creo que no me presenté. Mil disculpas, mi nombre es Abraham Monte, soy asesor y trabajo en estos y otros requerimientos de los trabajos de titulación en general. Ya más adelante quizá tengamos oportunidad de interactuar directamente en lo que a esto respecta, pero no trabajo solo, nos apoyan asesores que forman parte del equipo o externos cuando hay, cuando es necesario. Tenemos contactos, por ejemplo, en la arquitectura de electricidad, ¿no? Pero como le decía, sí nos cobran carito por esos planos. Y carito es un decir, ¿no? El asunto es que esté bien hecho. Solo un mal trabajo es caro. Pero si queremos algo, por economizar algo burdo, o sea, algo muy simple, podemos hacerlo en PowerPoint, repito. Nada más de momento, muchas gracias por su atención. Quedo pendiente de su respuesta y si llegamos a un acuerdo, pues podríamos comenzar a trabajar en lo suyo el día lunes. Gracias, saludos.